Tiene la palabra el asambleísta Sebastián Palacios. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas asambleístas. Hoy asumo nuevamente una posición frontal en defensa de los derechos de las mujeres en un debate que ha sido controversial, que ha generado distorsiones y desinformación. Es nuestra responsabilidad, colegas asambleístas, como legisladores, enfocar correctamente esta discusión, hacerla sin miedos, sin tabúes, sin cálculos políticos, pero eso sí, con responsabilidad, seriedad y empatía. Sin duda, lo más fácil sería no asumir este debate, por lo delicado que puede llegar a ser. Pero eso no sería lo responsable. Las mujeres ecuatorianas se merecen leyes que las protejan, no que las revictimicen. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, de dar un gran paso hacia un Ecuador que respete y garantice los derechos humanos. La discusión no se centra en si estamos a favor o en contra del aborto. El asambleísta Pazli lo explicó muy bien. Ese no es el debate el día de hoy. Hoy estamos convocados acá para defender el derecho a decidir de una mujer que ha sido violada. Y por lo tanto nos enfrentamos a dos opciones. La primera es obligar a una mujer que ha sido violada a continuar con ese embarazo, producto de la violación, y si decidiera interrumpir el embarazo, penalizarla con cárcel. La segunda opción es garantizar a esa mujer que ha sido violada, forzada, ultrajada, el derecho a decidir. Decidir si es que quiere continuar con el embarazo, producto de la violación, decidir si más adelante dar en adopción a ese hijo o decidir interrumpir el embarazo, colegas asambleístas. Esa debe ser una decisión y no una imposición. Y voy a explicar por qué razón esta segunda vía, la segunda opción, es la más responsable. Las mujeres abortan en el Ecuador y en el mundo. Todos lo sabemos, no podemos negarnos de esa realidad. Lo hacen así sea legal o no. El problema hoy en día es que con el COIP vigente, una mujer que ha sido violada y decide interrumpir ese embarazo tiene que acudir a centros clandestinos, poniendo en riesgo su vida. Los abortos inseguros en el Ecuador son la tercera causa de muerte materna. En el mundo, al año, se practican 22 millones de abortos inseguros. 22 millones. Y de esos, 47,000 mujeres mueren en esos abortos inseguros. 47,000 mujeres al año mueren a nivel mundial. Si despenalizamos el aborto en casos de violación, combatimos, por supuesto, esa clandestinidad, evitamos poner en riesgo la vida de la mujer y, por supuesto, evitamos también revictimizarla. Se han escuchado voces que dicen que ninguna mujer está en la cárcel por haber abortado y que por eso no se debería plantear la despenalización del aborto en casos de violación. Colegas, según cifras de la Fiscalía General del Estado, cifras oficiales, desde el 2015 al 2019 han habido 28 sentencias condenatorias. Desde el año 2015 hasta el 2019, 28 sentencias condenatorias. Y no solo eso, sino que en el mismo periodo de tiempo nos indican que han existido 320 mujeres judicializadas. Pero independientemente del número, con que exista una mujer que ha sido violada y por decidir interrumpir ese embarazo sea judicializada,
es suficiente para que nosotros actuemos. Otros argumentos que van en torno a que no sigamos con esta despenalización es que despenalizar el aborto no es constitucional. Colegas, es tan constitucional despenalizar el aborto por causales, es decir, una despenalización parcial, que actualmente en nuestra norma vigente en el COIP existen ya 2 causales en las que el aborto no es penalizado. Cuando la vida o la salud de la madre corre peligro, o cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada. Y enfoquémonos solo un segundo en esta segunda causal que, reitero, hoy en día se encuentra ya despenalizada. Violación a una mujer con discapacidad mental. El acto de violación es el mismo, independientemente de si una mujer tiene discapacidad o no. La violación implica el no consentimiento de la víctima. Por lo tanto, si ya despenalizamos el aborto en casos de violación a una mujer con discapacidad mental, tenemos que dar el paso para despenalizarlo en casos de violación para todas las mujeres ecuatorianas. En el Ecuador, según información de la Fiscalía, al día se dan un promedio de 17 denuncias de violación. Si multiplicamos al año son más de 6.000 denuncias de violación. Ojo, las mujeres que pueden denunciar y que lo quieren hacer. Hay muchas que no denuncian por miedo. 6.000 denuncias de violación al año. Por supuesto que tenemos que trabajar en reducir esas violaciones. De hecho, hace más de un año en este mismo pleno nosotros trabajamos y aprobamos la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Yo he sido muy crítico en la reducción del presupuesto y en el cumplimiento o aplicación del sistema integral que se planteó en esa ley. Pero obviamente tenemos que trabajar en reducir las violaciones. Por supuesto también, colegas, que tenemos que trabajar en mejorar el sistema de adopciones. La asambleísta Larreategui, hace poco, asambleísta de Suma, presentó un proyecto en ese sentido. Por supuesto que tenemos que trabajar en eso, nadie dice que no, pero este no es el espacio normativo para discutir ese tema. Vivimos en un país tan machista que algunos hombres y mujeres creen que al despenalizarse el aborto, las mujeres saldrán corriendo a los hospitales a abortar, alegando una violación. Habrá una estampida de mujeres en clínicas, centros de salud, hospitales. Es nefasto y cruel pensar que una mujer va a mentir en un tema tan delicado. Pero si insistimos en eso, yo les invito a que veamos la realidad de otros países vecinos que han tenido ya este debate hace algunos años. Chile, año 2017, despenaliza el aborto en 3 causales: violación, inviabilidad fetal y riesgo vital. ¿Ustedes saben cuántas mujeres en el primer año de aplicación de esta reforma legal fueron a los hospitales alegando una violación a pedir que se les haga un aborto? Según datos del Ministerio de Salud de Chile, tras la despenalización parcial, desde septiembre de 2017 hasta julio de 2018, es decir, el primer año de aplicación, se reportaron 64 abortos por violación. No hubo tal estampida. Despenalizar el aborto en casos de violación no hace que más mujeres aborten, sino que lo hagan de forma segura. Pero sobre todo, que no sean revictimizadas tras haber sido ya violentadas. Y podríamos dar muchísimas más cifras que argumenten nuestra posición. Tiene un minuto, asambleísta. Como que en nuestro país, al día, en promedio, 5.5 niñas menores de 14 años dan a luz. Todos sabemos que según el COIP, una niña menor de 14 años que queda embarazada ha sido producto de violación. 5.5 niñas al día, menores de 14 años, dan a luz. Y sí, obviamente legislamos por esas niñas menores de 14 años, legislamos por todas las mujeres que han sido violadas, legislamos, colegas asambleístas, por todas las mujeres ecuatorianas que podrían o que pueden
ser víctimas de violación y que quieren tener el derecho de decidir. Le pido nada más un minuto, presidente, me queda una idea. En 1997, en el Congreso Nacional, se debatía sobre la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Imagínense. Y seguramente en esa época había muchos que se oponían a la despenalización. Hoy, más de 20 años después, no concebimos un Ecuador en el que a una persona le penalicen, le envíen a la cárcel por ser homosexual. Hoy yo estoy seguro que en 20 años más no podremos entender cómo antes del 2019 en el Ecuador penalizábamos con cárcel a una mujer violada que decidía interrumpir ese embarazo producto de esa violación. Colegas asambleístas, tenemos una deuda con las mujeres ecuatorianas que día a día son abusadas, violadas, vulneradas. Pongámonos en sus zapatos. Dejemos de criminalizarlas por su derecho a decidir. Reivindiquemos los derechos de las mujeres y demos un paso adelante. Es una lucha que nos corresponde absolutamente a todos. Gracias, presidente, colegas asambleístas. A usted, asamblea.